Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y de momentos especiales. Hoy, chicos y chicas, tenemos una historia que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en las profundidades del siempre fascinante mundo del espectáculo turco, un universo que, como bien saben, ha trascendido fronteras, resonando con fuerza no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Si están pensando bien, porque nos adentraremos en el siempre cautivador terreno de los amores de celebridades, y en particular, en un tema que ha generado un torbellino de interés, especulaciones y suspiros de Mehmet Özdemir y su presente sentimental. Para aquellos que aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les animo encarecidamente, con todo el entusiasmo del mundo, a que pulsen el botón de suscripción y activen esa campanita que les avisará de cada nueva publicación. De esta manera se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones y estarán siempre al día con las noticias más jugosas, los análisis más profundos y los secretos mejor guardados del universo del entretenimiento. No se queden fuera de la conversación. Hace ya algún tiempo que los titulares de las revistas, las portadas de las publicaciones más influyentes y, por supuesto, las infinitas redes sociales se inundaron con el romance que acaparaba todas las miradas entre Mehmet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué pareja hacían? Eran, sin lugar a dudas, la pareja del momento, la que todos querían ver junta, la que encendía las pasiones de miles de fans. Sus fotos compartidas en cada rincón del planeta, sus gestos de cariño captados en público, cada instante de su relación era analizado al milímetro y, como no, aplaudido y celebrado por una legión de seguidores que los adoraban y los seguían allá donde fueran, ya fuera en alfombras rojas o en sus escapadas privadas. Desde que se conocieron, o mejor dicho, desde que la química entre ellos explotó en el set de rodaje de la exitosísima serie Erkenci, la conexión era palpable, innegable. Esa chispa que encendieron en la ficción traspasó la pantalla para materializarse en una relación que cautivó a propios y extraños. Los vimos compartir momentos de su día a día, desde sencillos paseos hasta viajes exóticos que dejaban a todos con la boca abierta. Y sobre todo pudimos ser testigos de cómo se apoyaban mutuamente en sus carreras, que dicho sea de paso, iban viento en popa, imparables. Can Yaman, con su carisma arrollador, su imponente físico y su mirada hipnótica, se convirtió en un fenómeno global, en un ídolo de masas. Y Mehmet, con su talento innato, su belleza deslumbrante y su frescura, no se quedaba atrás, su estrella ascendía a pasos agigantados. Juntos formaban una dupla de ensueño, una pareja que parecía tener el mundo a sus pies, una fuerza imparable en la industria del entretenimiento. Sin embargo, como suele ocurrir en este efímero y a veces cruel mundo de las estrellas, las relaciones, por muy idílicas que parezcan, a veces toman rumbos inesperados, caminos que nadie anticipa. Y sí, aunque para muchos de sus fervientes seguidores este adiós supuso un dolor profundo, una desilusión amarga, la relación entre Mehmet y Can llegó a su fin. Fue un adiós que dejó muchas preguntas en el aire, incontables especulaciones, y una sensación persistente de ¿qué pudo haber pasado?, de hubiera sido maravilloso ver hasta dónde llegaban. Los motivos exactos de esta ruptura nunca se hicieron públicos de forma detallada, algo bastante habitual cuando se trata de personalidades tan mediáticas, que con justa razón, prefieren mantener ciertos aspectos de su vida privada al margen del constante y a veces invasivo escrutinio público. Lo que sí pudimos observar fue que tras la separación, ambos tomaron caminos distintos, enfocándose con determinación en sus respectivos proyectos profesionales y, de forma gradual, en la reconstrucción de sus vidas personales. Y es precisamente aquí, en este punto de inflexión, donde entra la parte más interesante de nuestra historia, la que sinceramente, más nos han pedido que cubramos, la que ha generado mayor expectación en los comentarios y mensajes que recibimos, que ha sido de Mehmet Özdemir después de Can Yaman. ¿Ha logrado ella pasar página, olvidar a su expareja y seguir adelante? ¿Ha encontrado nuevamente el amor, ese sentimiento que ilumina el alma? Pues bien, chicos y chicas, la respuesta a la pregunta de si ha olvidado a Can Yaman es, por lo que podemos apreciar, un rotundo y categórico sí. Y no solo eso, sino que parece que el corazón de nuestra querida Mehmet, esa musa que tanto admiramos, ya tiene un nuevo inquilino, un inquilino que, a juzgar por las evidencias, la hace sumamente feliz, que irradia alegría y satisfacción. Durante un tiempo tras la dolorosa separación de Can Yaman, Mehmet Özdemir optó por mantener un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida sentimental. La vimos dedicada en cuerpo y alma a su carrera profesional, protagonizando nuevas series y películas que una vez más cosecharon éxitos rotundos, demostrando con creces su talento innato, su versatilidad como actriz y su capacidad para reinventarse.
Disfrutó de momentos de calidad con sus amigos más cercanos, se permitió explorar nuevos horizontes a través de viajes que la enriquecieron, y se centró con determinación en su crecimiento personal y profesional. Y es que a veces el mejor camino para superar una etapa difícil, para sanar heridas, es la autodedicación, la inversión en uno mismo y sobre todo, el amor propio. Pero como dice ese viejo y sabio refrán, el corazón tiene razones que la razón no entiende, y cuando el amor llama a la puerta, cuando la conexión es genuina, es difícil, casi imposible, ignorarlo. Y precisamente hace ya un tiempo que empezaron a surgir los rumores, las sospechas, las conversaciones en voz baja, y que posteriormente se confirmaron de forma contundente. Demet Özdemir estaba inmersa en una nueva relación. Su nuevo amor, esa persona que ha devuelto la chispa a sus ojos, se llama Oğuzhan Koç. Y sí, para aquellos que quizás no lo conozcan tan a fondo, Oğuzhan Koç es también una figura sumamente reconocida en el panorama artístico de Turquía. Él es un cantante, compositor y actor con una trayectoria muy sólida y consolidada en la industria del entretenimiento. Su estilo musical único, su humor contagioso y su personalidad carismática lo han convertido en un ídolo para muchísimos seguidores. Al principio, como suele ocurrir con las nuevas parejas de celebridades, especialmente cuando ambas figuras son tan queridas y seguidas, la noticia se recibió con una mezcla de sorpresa, intriga y, por supuesto, mucha curiosidad. ¿Cómo se habían conocido? ¿Qué opinaban sus fans de esta nueva unión? La diferencia de edad, aunque no era abismal, también se convirtió en un tema de conversación, en un punto de debate para algunos. Pero al final del día, lo que verdaderamente importa, lo que debería ser el eje central de cualquier relación, es la conexión, la química, la comprensión mutua entre dos personas. Y por lo que hemos podido observar, por lo que se comenta en los círculos cercanos y en los medios, la conexión entre Demet y Oğuzhan parece ser excepcionalmente fuerte, profunda y sobre todo, genuina. Hemos tenido el placer de ver a Demet y Oğuzhan juntos en diversas ocasiones, a menudo captados por el ojo atento de los paparazzi en momentos cotidianos, o compartiendo instantes de su vida en común a través de sus redes sociales, aunque de una manera mucho más reservada y discreta que en su anterior relación. Demet, que solía ser bastante hermética y celosa de su vida privada, parece haber encontrado en Oğuzhan a una persona con la que puede ser completamente ella misma, alguien que comprende su mundo, las presiones de su profesión, y que la apoya incondicionalmente en cada paso que da. Y eso, amigos míos, ese tipo de apoyo, esa comprensión profunda, es algo impagable, un tesoro en el ajetreado mundo del espectáculo. Las imágenes que circulan de ellos juntos, ya sean fotos espontáneas o momentos compartidos en redes, transmiten una complicidad palpable, risas contagiosas y un cariño evidente y sincero. Se les ve disfrutando de salidas juntos, de cenas románticas, e incluso de merecidas vacaciones, momentos en los que la felicidad es la protagonista indiscutible. Se rumorea que se conocieron a través de amigos en común, una historia clásica de flechazo, y que la atracción fue instantánea, poderosa. Lo que sí está claro, lo que no deja lugar a dudas, es que su relación ha ido viento en popa, consolidándose con el paso del tiempo, volviéndose más fuerte y estable. Y lo más importante, lo que nos llena de alegría al verlo, es que Demet parece radiantemente feliz. Su rostro refleja una paz interior, una alegría serena y una satisfacción que muchos atribuyen, sin duda alguna, a esta nueva y prometedora etapa sentimental. Ha dejado atrás el pasado, ha cerrado puertas que ya no le servían, y está viviendo intensamente el presente, rodeada de amor, de buenas vibras y de una energía positiva que contagia. Es fundamental recalcar, y esto es algo que nos gusta enfatizar una y otra vez, que aunque el público y los medios siempre estarán interesados, fascinados, por la vida privada de las estrellas, lo que realmente nos conmueve y nos alegra ver es a nuestros artistas felices, plenos en todos los aspectos de su vida. Y si Demet Özdemir ha encontrado esa felicidad tan anhelada junto a Oğuzhan Koç, pues eso es lo que debemos celebrar, aplaudir y apoyar. Ha demostrado una madurez admirable al tomar las riendas de su vida sentimental, al decidir rehacer su camino, y lo ha hecho de una manera que parece sana, equilibrada y respetuosa. Ya no queda rastro aparente de la relación con Can Yaman en su presente, parece que ese capítulo ha sido cerrado de forma definitiva. Las aguas han vuelto a su cauce, la calma ha regresado, y en el corazón de Demet, solo hay espacio para este nuevo y prometedor amor que la ilumina. Además, no podemos olvidar que el éxito profesional de Demet Özdemir continúa imparable, eclipsante. Ha seguido protagonizando proyectos ambiciosos y de gran relevancia, como My Name is Gültepe, Zilek Kokusu, Kara para Aşk,
y su aclamada y conmovedora actuación en Doğduğun Kaderindir, que la consolidó aún más como una de las actrices más importantes, talentosas y demandadas de su generación. Y más recientemente su participación en la aclamada serie de Netflix Bir Bakadr, y en la popular película Aşk Taktikleri, ha sido aplaudida no solo en Turquía, sino a nivel internacional, llegando a nuevos públicos y confirmando su estatus de estrella global. Su carrera sigue en ascenso firme y prometedor, y parece que su vida personal también ha encontrado un equilibrio perfecto, una armonía que le permite brillar aún con más fuerza, con una luz propia que deslumbra. Por otro lado, es importante mencionar que Can Yaman tampoco se ha quedado quieto en su camino. Su carrera ha seguido su curso con proyectos internacionales que lo han llevado a Italia, donde goza de una popularidad masiva, y a otros países europeos, consolidando su fama de ídolo juvenil. Y en cuanto a su vida sentimental, también ha habido rumores, especulaciones y alguna relación que otra ha sido objeto de la atención mediática, pero nada que haya captado tanto la atención de forma sostenida o que parezca tener la misma estabilidad, la misma solidez que se le intuye a Demet en su actual relación. El tiempo, como siempre, dirá. Lo que queda claro, lo que es una certeza absoluta, es que para Demet Özdemir, el capítulo de su relación con Can Yaman pertenece al pasado, a los recuerdos que forman parte de su historia. Ha cerrado esa etapa de su vida con elegancia, con dignidad, y está viviendo plenamente su presente, disfrutando de cada instante. Su relación con Oğuzhan Koç parece ser una fuente inagotable de felicidad, de apoyo mutuo y de crecimiento compartido. Ambos son artistas que comprenden a la perfección las presiones, las exigencias y las particularidades de este mundo del espectáculo, y eso, sin duda alguna, les ayuda a construir una relación sólida, resiliente y a prueba de las constantes embestidas mediáticas. Al final del día, la vida de las celebridades nos atrae por múltiples razones, por el glamour que la rodea, por sus apasionantes historias de amor, por sus deslumbrantes éxitos profesionales, pero también y quizás sobre todo por su humanidad. Ver cómo superan las adversidades, cómo se levantan tras las caídas, cómo encuentran la felicidad de nuevo, cómo logran equilibrar sus vidas profesionales y personales, nos ofrece una perspectiva única, interesante y a veces hasta inspiradora. Y en el caso de Demet Özdemir, podemos decir con total convicción que ha pasado página con una elegancia envidiable y está construyendo un futuro prometedor, lleno de amor, de éxito y de proyectos que seguirán cautivando a audiencias de todo el mundo. En resumen, chicos y chicas, para Demet Özdemir, la relación con Can Yaman parece haber quedado completamente atrás, es un recuerdo lejano y superado. Su corazón ahora pertenece con una fuerza renovada y una felicidad palpable a Oğuzhan Koç, y por las evidencias que tenemos, la alegría es la protagonista absoluta de esta nueva y emocionante historia. Es verdaderamente maravilloso ver cómo nuestros artistas, esas figuras que tanto admiramos, pueden rehacer sus vidas, encontrar la calma, la serenidad y la alegría que merecen, y seguir brillando con luz propia en sus respectivas carreras. Y hasta aquí nuestro repaso de hoy, un análisis profundo y detallado de la vida sentimental de una de las actrices más queridas de Turquía. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Esperaban este giro en la vida de Demet? ¿Qué opinan de la nueva pareja de Demet Özdemir? Nos encantaría leer sus comentarios abajo o compartan sus pensamientos, sus reflexiones y sus opiniones con nosotros. Queremos saber qué piensan. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, y si quieren seguir recibiendo las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartir esta joya de información con todos sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. ¡Chao!